Bien, excelente. Bueno, bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión de Fundamentos de Machine Learning. Bien, en la clase pasada estuvimos definiendo algunos elementos básicos. Si se quiere, estuvimos conversando acerca de lo que era la neurona artificial. Estuvimos, eh, a partir de la neurona biológica, estuvimos conversando algunos temas de cómo era el modelamiento, cómo se modeló esa neurona biológica a una neurona artificial. Ok, y luego estuvimos hablando un poco del perceptrón. Estuvimos hablando acerca de cómo funcionaba el perceptrón en el sentido de clasificar dos clases, ¿cierto? En ese momento conversábamos que era capaz de separar dos clases aquí que fuesen linealmente separables, es decir, que yo fuese capaz de trazar una recta y separar esas dos clases. Hablamos algo del error también, hablamos algo de los parámetros. Bueno, describimos un poco cómo funcionaba aquello. Ok, el día de hoy vamos a empezar a profundizar, un poco más en cómo funciona eh, algunos elementos de optimización, algunos elementos de error. Ok, vamos a repasar un par de cositas primero. Bueno, hablábamos que el entrenamiento de la red neuronal es un problema de optimización, es decir, y la optimización buscaba, en términos generales, la optimización maximiza o minimiza algo. En este caso, nosotros buscábamos o buscar los parámetros de la red neuronal que minimicen el valor de una función de costo, es decir, calcular el error. ¿Qué tantas veces me equivoco? Entonces aquí dice sea una función f con un conjunto de datos x y el valor deseado y. Minimizar la diferencia entre nuestro modelo, es decir, lo que nuestro modelo dice y lo que es realmente el valor deseado. Entonces, planteábamos una función de este estilo. El valor deseado y su i menos el valor que yo estoy proponiendo o que el modelo está proponiendo, que está dando como resultado. Esa diferencia yo desearía que fuese la menor posible. Es decir, y hablábamos en ese momento de un ejemplo que les di, que era si un francotirador le achuntaba muy cerca o si alguien eh, no le achuntaba tan cerca a la diana. ¿Ok? Entonces, cada vez que me separo un poco de esa diana, de ese valor, el valor esperado, el valor deseado y el valor que está indicando nuestro modelo, mientras más cerca esté, más chiquitito es ese valor que estoy calculando allí. ¿Ok? Y lo que deseamos, ojalá fuese cero o muy cerca de cero. Entonces nosotros hablábamos que la función de costo, hablábamos de en ese momento conversábamos de 4 tipos de funciones de costo o 4 tipos de cálculo del error. Es decir, para yo cuantificar qué tan mal o qué tan bien lo estoy haciendo. En ese sentido, pues queremos encontrar un vector de parámetros phi tal que W y B generen una recta con el menor error. Es decir, aquí recordemos el conjunto de los gatitos y perritos, donde en función del peso y el largo en centímetros, yo iba a identificar cuáles eran gatitos y cuáles eran perritos. En ese sentido, nos equivocamos una vez y según la configuración o los parámetros que yo le di a esa red neuronal, a ese perceptrón, eso fue lo mejor que pudo hacer. Es decir, de todos los elementos que traté de clasificar, me equivoqué en uno. Entonces, la función de costo se vería más o menos de esta forma. Bien, y para poder encontrar un mínimo de una función L, una función de costo-pérdida, se hace a través de un algoritmo de optimización. Recuerden que era algoritmo, recordemos que es un proceso sistemático, una serie de instrucciones donde yo voy a empezar a ejecutarlas hasta llegar a algún punto, en este caso de optimización, eh, la cual actualiza iterativamente los parámetros θ igual a W y B. Recuerden que W son los pesos de las entradas y B el sesgo. ¿Okay? Entonces, un algoritmo de optimización es un gradiente descendente de primer orden donde el siguiente paso, el siguiente elemento que yo voy a calcular va a ser a partir del elemento actual menos un n, un valor de cuánto me voy a mover y en qué dirección lo voy a hacer. Y bueno,
esa ecuación diferencial lo que me va a decir es que yo me voy a ir moviendo de poquitito en poquitito hasta llegar a un valor deseado. De tal forma que gráficamente, no se asusten con la ecuación, gráficamente se vería más o menos así. ¿Ok? Están viendo las diapositivas que van cambiando, ¿cierto? Sí, sí, sí. Súper. Bueno, entonces fíjense, ¿qué es esto de la optimización a través del gradiente? Bueno, el gradiente descendente es una pendiente instantánea. ¿Cómo es eso? Bueno, en cada punto de esa curva que estoy viendo allí, hago una derivada y esa derivada lo que me va a calcular es la pendiente en ese punto en particular. Y esa pendiente me va a decir si yo voy hacia la izquierda con valores negativos o si voy a la derecha con valores positivos. ¿Ok? Dependiente. Esto se llama el valor positivo, valor negativo de la pendiente. Es decir, valor positivo hacia la derecha, valor negativo hacia la izquierda. Entonces, ahí yo voy a saber en qué dirección de esa curva, de esa curva de pérdida, esa función de pérdida, en qué sentido me voy a ir. ¿Ok? Si voy a ir hacia la derecha o hacia la izquierda, y eso me lo va a dar esta parte de la ecuación. Luego, ese valor n, no me acuerdo si es n o es una letra griega, ahí no me acuerdo bien, ese valor me va a decir qué tan largo es el paso que voy a dar. Si tengo un número muy chiquitito aquí, va a ocurrir esto. En cada época, en cada iteración, yo voy a ir pasando muy poquitito y tal vez llegue a un valle donde, un mínimo local, donde esa función de pérdida no va a ser la más chiquitita de todo el panorama, ¿okay? de todo el gráfico. Y lo que a mí me interesa es conseguir un mínimo global. Esto es un mínimo local, esto es un mínimo global. Mínimo local se dice porque en esa área, en ese espacio de búsqueda, yo conseguí un valor mínimo. Pero sucede que si yo hago suma hacia afuera, yo me voy a encontrar con que hay valores más chicos de esos que ese que estoy encontrando. Entonces, si yo consigo un valor que no es el menor de todos, es un mínimo local. Ahora, si yo soy capaz, y ojalá pueda hacerlo, de conseguir un mínimo, el mínimo valor de toda la función en todo su recorrido, eso va a ser el mínimo global. Es decir, no hay un valor más chiquitito que ese que yo acabo de encontrar. No sé si me siguieron la idea en este momento. Valentina, Claudio, Sebastián, ¿me siguieron la idea? Mándeme una manito, aunque sea. Bien, una manito. Gracias, Sebastián. Claudio, Valentina. No están, se fueron. Bien, entonces, si yo soy capaz de conseguir mínimo global, ojalá he conseguido el menor valor de error en esa función de pérdida. Ahora, si yo tengo, por el contrario, tengo saltos muy grandes, ¿qué pasa? Pasa esto, empiezo a saltar de extremo a extremo de la función y probablemente nunca voy a poder encontrar un mínimo aceptable, un valor aceptable de pérdida. Perdón. Entonces, aquí el desafío es conseguir un paso tal que sea suficientemente grande o suficientemente chico para que no ocurra ni esto ni ocurra esto. Ok, entonces, el método del gradiente que, oh rayos, ¿qué es lo que persigue el método del gradiente? ¿Cuál es su propósito? El método del gradiente descendente es utilizado para minimizar una función de costo f de x.
En este caso, esa función de costos para nosotros va a ser el error, donde nosotros vamos a ir moviéndonos para conseguir parámetros tal que el error sea el menor. Ok, entonces, la función o mi punto de exploración va, por ejemplo, comenzar aquí. Y voy a empezar a moverme, o el gradiente descendente se va a empezar a mover en la dirección donde la función disminuye más rápidamente. ¿Ok? Tal que la pendiente sea más pronunciada. Es un proceso iterativo que parte desde un punto inicial y el método toma pasos proporcionales al negativo del gradiente de la función en ese punto. Escucha, ya empezó a ponerse trabalenguas esto. Esto se hace porque el negativo del gradiente apunta en la dirección del máximo descenso de sí, donde la pendiente sea mayor. Es decir, hacia donde la función decrece más rápidamente. Por ejemplo, si yo quiero llegar al fondo de esta función, yo quisiera bajar lo más rápido posible, es decir, en la menor cantidad, con el menor cantidad de esfuerzo computacional para llegar allí. ¿Ok? A eso se refiere, todo este párrafo se refiere a eso. Yo voy a buscar donde la función sea lo más pronunciada posible para llegar más rápido a ese mínimo global, ojalá, de la función de pérdida. Entonces, el cálculo de gradientes de funciones múltiples variables. Ay, ¿cómo es eso? La manera más directa de calcular un gradiente de una función escalar, esta que está aquí, es usando derivadas parciales, que es esto que está aquí. Si f es diferenciable, el gradiente de f denotado como delta de f es el vector de sus derivadas parciales de primer orden. ¿Qué es eso? Bueno, nosotros vamos a tener en este caso una función que es derivable, una función con dos valores, ¿cierto? Que son las dos variables que me van a definir esa línea que me va a separar, o las dos variables que estoy tomando en ese perceptrón, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, sucede que para una función de estas, de dos variables, el gradiente sería esto que está aquí. No se preocupen mucho cómo obtuvimos esto, ¿ok? No vamos a demostrar matemáticamente. Solamente recuerden que para yo calcular el gradiente descendente de dos variables, calculo a x con estos valores y calculo a y con estos valores. Que esto es el valor o la derivada parcial de la función en el eje X, por ejemplo, y la derivada parcial de la función en el eje Y. ¿Ok? Y al final me va a dar esto. Ahora, materializándolo un poco, que tal vez podemos verlo un poco más fácil, ya vamos a verlo cómo se sustituyen esas variables. Entonces, ¿qué decía la función de gradiente descendente? Bueno, tengo que calcular la derivada en ese punto, pero este es el que me va a decir cómo me voy a mover. Tengo que elegir un punto inicial y tengo que elegir un tamaño de paso, es decir, cuánto me voy a mover en esa pendiente que, que estoy tratando de encontrar. Entonces seleccionamos un punto inicial, por ejemplo, x0 y 0, 3, 3. Ese es nuestro punto inicial, donde vamos a explorar cómo minimizar o cómo se va moviendo esta función de gradiente descendente. Y voy a elegir un tamaño de paso 0.1. ¿Qué me dice esto? Bueno, esos dos valores que están aquí, yo los voy a sustituir en esta ecuación. Y miren lo que va a pasar. Sucede que si aplicamos la fórmula iterativa, bueno, tenemos que es la fórmula que me dice cuál es el siguiente x y el siguiente y, es esta que está aquí, donde tomo el x y el y actual y le aplico el gradiente. Que si ustedes se ponen a ver, bueno, esta ecuación que vimos hace un rato se sustituye de esta manera. El cuadrito verde es el siguiente punto que tengo, el cuadrito azul es el punto que tengo ahora, el punto actual, y el cuadrito rojo es cómo me voy a mover, cómo voy a calcular el movimiento y en qué dirección. Bueno, en la iteración 1 tengo la función general que ya calculé. Aquí de pronto lo vamos a aterrizar un poco mejor. ¿El punto actual cuál es? Y voy a empezar a sustituir números aquí en estas ecuaciones. ¿El punto actual cuál es? 3, 3. Ese es el que dijimos hace un momento.
Bueno, según esta ecuación, 2 por 3 más 3 y 3 más 2 por 3. ¿Ok? Eso me va a dar 9, 9. Ahora, este pedacito que está aquí es este factor, el rojo. Ese es el que acabo de calcular. Ahora, a ese rojo, perdón, me falta todavía multiplicarlo por el 0.1. Ahora, le voy a multiplicar ahora voy a aplicar la fórmula completa. ¿Ok? Tengo el siguiente punto, recuerden, x1 y 1, estoy en x0 y 0, ¿ok? Es x0 y 0 menos 0.1, que fue el que yo definí, perdón, 0.1, que fue el que yo definí en la diapo anterior, por 9.9. ¿De dónde salió el 9.9? Porque yo acabo de calcular esta ecuación parcial, esta ecuación diferencial, en ese punto, el gradiente, la derivada en ese punto, la derivada instantánea en ese punto, es este 9.9, que es lo que yo acabo de calcular acá. ¿Ok? Ahora, ese 0.1 lo multiplico por el 9.9 y eso me va a dar 3.3 menos 0.9, 0.9 me va a dar 2.1, 2.1. Ese es el x1 y 1. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se entendió? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Claudio dice que sí. Valentina, Sebastián, ¿dedito para arriba o dedito para abajo? Ya. Bien. Continuemos. Dedito para arriba. Gracias, Sebastián. Bien, continuemos. Ahora vamos a calcular el siguiente punto, la iteración 2. Bueno, ahora pasamos de x0 y 0 a x1 y 1. Ahora vamos a pasar a x2 y 2, pero vamos a ver cómo se calcula. Bueno, ahora el xy actual es el que recién calculé, que era el 2.1.1, ¿recuerdan? Bueno, a ese 2.1.1 le voy a aplicar la misma ecuación. Va a ser 2 por 2.1 más 2.1 y 2.1 más 2 por 2.1. Eso que está aquí. Eso me da 6.3, 6.3. Ahora, ese 6.3, 6.3 lo voy a sustituir en la ecuación la que vimos hace un momento. 6.3, 6.3 por el 0.1. Recuerden, el tamaño del paso. ¿Y cuál va a ser el nuevo x0 o el nuevo puntito actual donde voy a estar operando? El 2.1, 2.1 que fue el que calculamos recién. Este es el x1 y 1. Ahora, resuelvo todo esto numéricamente y esto me va a dar 1.47, 1.47. Es decir, el x2 y 2 va a ser 1.47, 1.47. Y bueno, para la iteración 3 hacemos lo mismo. Ahora, la derivada en ese punto va a ser 4.41, 4.41 y ese 4.41 lo vuelvo a sustituir en esta ecuación y me va a dar 1.47 menos 0.1 por 4.41, 4.41, eso me va a dar 1.029, 1.029 va a ser x. Entonces, si nos ponemos a ver, esto va a ir descendiendo, ¿recuerdan? ¿Lo ven? Va a ir bajando en función de ese gradiente descendente. Se va a ver, ese valor se va a hacer cada vez más chiquitito en el tiempo. Entonces, continuamos este proceso iterativo y así vamos iterando. Recuerden, aquí vimos hasta la tercera iteración, hasta el tercer punto que calculamos. Continuamos iterando y observamos que que xn y n se acerca gradualmente a un mínimo global 0,0, donde la función alcanza su valor más bajo. Después de muchas iteraciones, él probablemente va a llegar a 0.000, un numerito, es decir, va a llegar a un punto al más cercano que 0, al más cercano de 0. Bien, ahora, comencemos a hablar de lo que es sobreajuste, overfitting, lo van a conseguir por ahí en inglés. Bueno, sucede que sobreajuste u overfitting es un fenómeno que no deseamos en un modelo de Machine Learning en general. Ahora, preguntémonos algo.
¿Cómo escoger o cómo elegir la cantidad de parámetros de la red neuronal? Por ejemplo, número de capas, número de neuronas en cada capa. Según lo que vimos la vez pasada, una sola neurona es capaz de hacer una línea, ¿cierto? Pero si empezamos a complejizar el modelo, a agregar más neuronas y más capas, probablemente va a ser capaz de generar curvas más complejas, por ejemplo, esta que está aquí o esta que está aquí. Sin embargo, ahí debemos tener cuidado. Porque si la cantidad de capas y neuronas se incrementa, aumenta la flexibilidad y complejidad del modelo, ¿cierto? En un punto llegamos a afirmar que una red neuronal era un clasificador general, un clasificador de uso general. Es decir, entre la arquitectura, yo eligiera una arquitectura específica para un problema, iba a ser capaz de separar los puntos o separar clases o puntos que no eran linealmente separables, sino ya configuras un poco más complejas. Ahora, ¿eso será bueno o será malo? Una pregunta muy interesante. Quiere decir que entre más neuronas yo le ponga al modelo, mejor va a funcionar. Sí y no. En un punto va a funcionar bien, pero si le empiezo a agregar más complejidad, va a pasar algo como esto que no queremos que pase. Y ya vamos a ver por qué. Si la cantidad de parámetros es muy grande con respecto a los datos a entrenar, es decir, tengo un modelo chiquitito, un conjunto de datos que no son tan complejos, son más o menos separables, son pocas variables, ¿qué va a pasar? Nuestro modelo se sobreajustará, va a ser overfitting. ¿Y qué significa eso? Que va a perder la capacidad de generalización por aprender de memoria el dataset de entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Imagínense un estudiante que tiene una memoria perfecta y maravillosa. Se aprendió el libro desde el prólogo hasta el índice, ¿ok? Hasta las conclusiones. Todo se lo aprendió. Puntos, comas. Pero si ustedes le preguntan algo referente a lo que leyó, no va a ser capaz de responder. ¿Por qué? Porque se lo aprendió de memoria. No va a ser capaz de generalizar ni de procesar todo el dato o toda la información que está allá adentro. Y es más o menos lo que pasa aquí. Fíjense. Un perceptrón hace esto, ¿ok? Pero sucede que los valores, yo necesito una curva tal que se ajuste lo más cercano posible a estos valores. Entonces, una recta no lo hace muy bien porque voy a tener errores muy grandes. ¿Lo ven? La distancia que hay desde lo que yo estoy diciendo, que es esa recta que está ahí, hacia los puntos que realmente existen sobre el plano, es grande. Y muchos de ellos, solamente uno va a ser, y dos, si con suerte, son los que están más cercanos a la recta. De tal forma que, bueno, estos también cuatro. De tal forma que cuando yo empiece a calcular los errores acumulados de todos los puntos, me va a dar un número muy grande. Sin embargo, si yo le agrego un poquitito más de complejidad al modelo, le agrego algunas neuronas más, le agrego algunas capas más, tal vez voy a empezar a obtener una curva como esta. ¿Qué quiere decir? Que esta curva me ofrece un ajuste razonable con los puntos que tengo allí en el plano. Es decir, si yo empiezo a calcular rectas y yo empiezo a calcular la distancia que hay desde la curva que estoy proponiendo hacia los puntos que efectivamente están en el plano, voy a tener mucho menor error que esta recta que está aquí, ¿cierto? Pero si yo por casualidad le coloco más complejidad al modelo, yo voy a obtener un error cero. Ya es cuando uno empieza a mirar raro el modelo. ¿Cómo que error cero? ¿Estás seguro de eso? Pero ¿qué ocurre? Si yo le acerco un punto más, probablemente se va a disparar el error enormemente. Es decir, si yo le agrego un punto a ese conjunto de datos que tal vez el modelo nunca ha visto, de una vez me va a marcar error. Y si yo empiezo a mostrarle muchos puntos que el modelo jamás ha visto, todos van a tener errores. ¿Ok? De tal forma que el modelo, aquí es cuando uno puede afirmar que el modelo sobreajustó, se aprendió los valores de memoria. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener un comportamiento como este. Tengo una función de pérdida en entrenamiento maravillosa. Va a llegar casi a cero. Esto es el valor de la función de pérdida en el tiempo. Va a llegar a un punto maravillosamente que entrenó fantástico. Sin embargo, cuando le empiezo a presentar datos que nunca ha visto, puede pasar esto. Va a llegar un punto en que ya, mira, no lo está haciendo bien y entre más datos yo le muestre en el tiempo,
va a cometer más errores. De tal forma que yo voy a empezar a preguntarme, oiga, pero ¿por qué si en entrenamiento me dio 0.003 de error, ahora en validación me da 70% me da 60% de error? ¿Qué pasó? Ajustó, sobreajustó. ¿Ok? ¿Qué tal hasta ahora? ¿Me siguen? ¿No me siguen? Bien, gracias, Valentina. Bien, excelente. 2 deditos para arriba. Maravilloso. Ahora, ¿qué hago entonces? ¿Le agrego más complejidad? No, no hace falta. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense entonces, el sobreajuste. En el dataset de entrenamiento, la función de pérdida sigue bajando, aprendiendo de memoria los datos. Maravilloso. Sin embargo, cuando llega la validación, que son conjuntos de datos disjuntos, ¿ok? Estoy entrenando, ya, ok, terminaste de entrenar, ahora yo te voy a presentar unos datos que provienen del mismo fenómeno, evidentemente, tienen una diversidad suficiente, supongamos que son suficientemente diversos, que son provenientes del mismo fenómeno, no son datos sacados de otra parte, y se los empiezo a presentar. Miren lo que va a pasar. Todos los datos tienen errores, ¿cierto? Y errores más o menos significativos, de tal forma que voy a tener este comportamiento. Le empiezo a mostrar datos que nunca he visto y todos van a tener error. ¿Por qué? Porque me aprendí de memoria los datos de entrenamiento. Entonces, en el dato de variación, la función de costo comienza a subir, el error aumenta a medida que los datos de entrenamiento se aprenden de memoria. Me aprendí de memoria y una curva perfecta, tengo un ajuste maravilloso, un error mínimo, casi cero, pero sucede que con la validación no me va bien, sobreajuste el modelo. Oiga, profe, pero usted me acaba de decir que si yo tengo un error cero es perfecto y maravilloso. No del todo. Ahí podría decir que les mentí un poco. Sin embargo, si uno empieza ya a evaluar el modelo y ve que va bien, tanto en entrenamiento como en validación, ahí sí lo estoy haciendo bien. ¿Ok? Bien, ahora, sucede que uno de los mecanismos más usados para combatir el sobreajuste es la regularización. ¿Qué es eso? Penaliza la complejidad del modelo. Si yo empiezo a meterle muchos datos, las reglas de regularización me van a decir, no está muy bueno lo que usted está haciendo. Y se basa en el principio de la parsimonia o navaja de Occam. La solución más simple es la correcta. Entonces, si tengo un modelo muy complejo que aprende de memoria los datos, voy a tener esto. Es decir, cuando yo empiece a se sobreajustó y cuando yo empiece a mostrarle datos que nunca he visto, es decir, lo pongo en operación, voy a tener mucho error. En cambio, si tengo un modelo más simple, más sencillo, puedo tener un error aceptable en entrenamiento y probablemente voy a tener un error más o menos parecido o aceptable en validación. Si ambos errores son más o menos aceptables, parecidos, entonces creo que sí he llegado a un buen modelo. ¿Ok? Entonces, la idea detrás de la regularización es introducir un poco de sesgo en el modelo para evitar que se ajuste demasiado datos de entrenamiento. Es decir, entre más complejos ahí lo empiezo a penalizar. Durante el entrenamiento no solo se minimiza la función de pérdida, como el error cuadrático medio, sino que también se añade el término de penalización. Esto significa que el modelo no solo intenta ajustarse a los datos, sino que también intenta mantener los coeficientes pequeños, es decir, intenta mantener los coeficientes pequeños. La magnitud de la penalización está controlada por un hiperparámetro que a menudo es denominado lambda o alfa. Un valor lambda igual a 0, es decir, no lo penaliza. Póngale todo lo que quiera. Mientras que un valor de lambda más grande significa una regularización más fuerte, es decir, voy a penalizar el hecho de que tenga más parámetros, los voy a penalizar de manera más fuerte. Bien, por otro lado, también, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿O no? Más o menos. Bien, excelente, gracias. Bueno, aquí hay otro dato importante. Gracias, Sebastián. Otro dato bien interesante, bien importante. Bueno, la neurona se entrena a partir de ejemplos de perros y gatos, ¿cierto? Esos son los datos. Los ejemplos tienen una etiqueta, que es la respuesta. Tengo dos variables que definen
si es un perro, si es un gato, y luego presento dos variables que no tienen etiqueta y el modelo me va a tratar de predecir qué etiqueta es. Medimos la equivocación de la neurona y medimos el error. Eso lo llamamos error. Es decir, ¿cuántas veces dije que eran perros cuando realmente eran perros? ¿Cuántas veces dije que eran gatos cuando realmente eran gatos? Y luego medimos la equivocación de la neurona, es decir, el error. Cuantificamos qué tan bien o qué tan mal lo hice. Y eso es importante porque ahí puedo saber, oh, lo estoy haciendo muy bien o muy mal, pero no, yo tengo que traducir eso en números, tengo que saber qué tan bien o qué tan mal. Y bueno, modificamos W y B, los pesos y el sesgo para minimizar justamente ese error. Ahora, aquí otro dato súper importante. Bueno, supongamos ahora que podemos usar el modelo para clasificar nuevos ejemplos. Bueno, tenemos ya el modelo que nosotros entrenamos hace un rato, o la clase pasada, donde conseguimos que ese perceptrón divide el espacio según los datos que aprendió, divide el espacio donde dice que esta recta hacia abajo son gatos y esta recta hacia arriba son perros. ¿Y cuál es recta hacia arriba o recta hacia abajo? Bueno, el plano está dibujado entre peso y el largo de los ejemplos que le estoy dando. Ahora, supónganse que yo tengo un valor, un dato, tengo un par de variables cuyos datos se ubican aquí. ¿Ok? Yo le coloco eso al modelo. Ya, mira, dime qué dato es este. El modelo dice, bueno, según lo que tú me estás presentando y lo que yo sé, lo que me entrenaron, eso para mí es un gato. Y luego nos dice, a ver, estoy 99% seguro que es un gato, dice el modelo. ¿Ya? Sí, en efecto, es un gatito. ¿Ok? Ahora, mira, tengo este otro dato. Y ese otro dato tiene estos valores de peso y de largo. Es decir, si yo lo ubico dentro del plano cartesiano, va a quedar allí. Y dice, ya bueno, yo tengo un 98%, estoy 98% seguro que es un gato. ¿Ya? ¿Y eso cómo es? Oh, no es nada gato, es un capibara. Pucha, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué hice mal? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que el modelo está mal? ¿Sobreajustó? No sé. Ahí uno se pone nervioso y empieza a pensar. Bueno, sucede que puede ser que yo le mostré muchos perritos y muchos gatitos, pero en función de los datos que caracterizan un capibara, nunca le mostré un capibara. De tal manera que él, mira, yo con lo que sé, yo con lo que alcancé a aprender y los datos que tú me estás dando, yo estoy 98% seguro que eso es un gato. Pero sucede que no es un gato. Entonces, la calidad del clasificador depende de la diversidad de los ejemplos. Es decir, si yo estoy clasificando perritos y gatitos, yo tengo que mostrarle muchos perritos y muchos gatitos de diferentes formas, tamaños y colores. Bueno, diferentes pesos y largos, para ser más específico. Diferentes pesos y largos para que el modelo entienda y sepa la diversidad de datos que tengo. Entonces, aquí hay un dato, una idea interesante. Es fundamental que los datos que utilicemos representen adecuadamente el problema que queremos resolver. Idealmente, la distribución de los datos de entrenamiento no debería diferir demasiado de los datos de prueba. Recuerdan que les dije que los datos de entrenamiento venían de cierto fenómeno y yo iba a presentarle los datos de prueba y esos datos de prueba provenían del mismo fenómeno. ¿Recuerdan eso? A eso se refiere esa idea. Sin embargo, más allá del fenómeno que estoy tratando de trabajar, más allá del fenómeno de los datos que yo estoy trabajando, yo debería estar claro que ese conjunto de datos con el que yo estoy entrenando tienen suficiente diversidad, tienen suficiente representatividad del fenómeno que estoy trabajando. ¿Okay? Es decir, si estoy clasificando perros y gatos, yo debería tener una muestra suficientemente diversa que representen perros y gatos. Ahora, si estoy incorporando, supónganse que le presenté puros perros salchicha. Si le muestro no sé, un San Bernardo, no va a ser capaz. O si le muestro o al revés, si le muestro puro San Bernardo, pensando un poco en la recta que tengo, voy a tener peso y tamaño muy hacia arriba.
Si le muestro, no sé, un pincher, sí, un pincher, por ejemplo, que es un perro, pero es chiquitito, no lo va a clasificar como gato, pero muchísimo que sí, porque no fui suficientemente diverso. Ahora, si le mostré puro San Bernardo, y ahora llegan pastores alemanes, o llegan, por ejemplo, los pincher, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que volver a entrenar el modelo con los nuevos datos para reflejar ese cambio, porque si no, si le entrené con puro San Bernardo, todas las razas más chicas me las va a clasificar como gatos. No sé si me siguen la idea. Bien por aquí, bien Sebastián, gracias. Claudio, Valentina, ¿estamos bien? Absolutamente, excelente Valentina, gracias. Bien, gracias Claudio. Ok, sigamos entonces. Bueno, hablando de las métricas, y esto es súper importante. Nosotros hablamos de cuantificar el error, nosotros hablamos de saber qué tan bien o qué tan mal lo hago, qué tan bien o qué tan mal estoy clasificando. Entonces, supongamos que aquí vamos a evaluar un clasificador binario. La salida de este clasificador es un valor entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, para tomar un valor o para tomar una decisión binaria, se debe seleccionar el umbral. Es decir, si los valores de la función están debajo de ese umbral, es 0. Si los valores de la función son mayores o iguales que ese umbral, es 1. Es decir, aquí son valores continuos y necesito discretizar esos valores, por llamarlo de alguna manera. De esos valores entre 0 y 1, yo debo decir, mira, si es hacia abajo, es clase 0, si es hacia arriba de ese umbral, es clase 1. ¿Ok? Ahora, una vez que sé dónde voy a cortar los números, dónde voy a fijar ese umbral, entonces ya puedo empezar a construir las métricas de clasificación binaria. ¿Cómo es eso? Bueno, hay cuatro indicadores fundamentales que son los que me van a ayudar a construir las métricas hacia adelante. Entonces, aquí me voy a detener un poco porque este concepto es, si bien parece sencillo, a veces tiende a confundir un poquitito por lo sencillo que es. Entonces, fíjense algo, los verdaderos positivos es cuando yo dije, era clase 1 y lo clasifico como 1. Ahora, recordamos que era un positivo y que era un negativo. Creo que eso se los conté en la clase pasada. No recordamos qué era. Moví la mesa. No me suena. Ya. ¿Alguien? Cuando nosotros estábamos modelando un problema que yo les decía si era positivo, la aproximación donde yo quería ver si era positivo o negativo. Bueno, supongamos que yo estoy abordando el problema de detectar, de área de la salud, por ejemplo, detectar personas que tengan diabetes, por ejemplo. Tengo un par de valores, no sé, ahí no me atrevo a meterme porque puedo decir una barbaridad. Tengo dos variables y esas variables me van a decir, me van a arrojar un valor entre 0 y 1, dependiendo del modelo. Entonces, yo quiero detectar personas con diabetes. Esa sí va a ser mi clase positiva. Y la persona sana va a ser mi clase negativa. Para esa idea, para esa aproximación. Ahora, sucede que yo me voy al revés. Yo quiero detectar personas sin diabetes, personas sanas. Esa es mi clase positiva y las personas con diabetes van a ser mi clase negativa. Es decir, la moraleja es dependiendo de cómo esté yo abordando el problema. ¿Ok? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy detectando? Voy a detectar personas con diabetes. Ya, listo. Esa va a ser mi aproximación, de tal forma que voy a tener los verdaderos positivos son personas que tienen diabetes y el modelo predijo o el modelo lo clasificó como persona con diabetes. Es decir, dedito para arriba, lo hizo bien. Un verdadero negativo es una persona que está sana y realmente el modelo me dijo, pero una persona que está sana realmente y el modelo me dijo que estaba sana. Otra vez, dedito para arriba, lo hizo bien. ¿Qué tal hasta ahora?
Porque aquí es donde empezamos a mezclar las cosas. Bien, gracias. Bien, gracias. Ok, ahora vamos a empezar a revolver las cosas. Un falso positivo es una persona sana que yo le dije que tenía diabetes. Eso es un error, en estadística se llama un error tipo 1. Un falso negativo es una persona que, perdón. Ah, no, sí, está bien. Una persona que tenía diabetes y yo dije que estaba sano. ¿Se entiende? Estas son las clases verdaderas o las clases reales y esto fue lo que mi modelo dijo. En este caso, era una persona sana y dije que tenía diabetes. Y aquí al revés, era una persona con diabetes y dije que estaba sana. ¿Se entiende? Bien, gracias. Ahora, a partir de esos indicadores que les acabo de mostrar, se genera una cosa que se llama la matriz de confusión. Y esa matriz de confusión lo que va a hacer es, me va a relacionar, es una manera gráfica, fácil y rápida de ver qué también lo está haciendo el clasificador. Y de allí salen varios indicadores. ¿Ok? Digamos los indicadores más conocidos. Sí, en general los indicadores de clasificación binaria salen de allí. O las métricas de clasificación binaria salen de allí. Entonces, ¿cómo se construye esto? El real, es decir, estos son en la X voy a tener los valores que son los reales, los que son. Y en la Y voy a tener lo que predije. ¿Ok? Yo desearía que la diagonal tuviese todos los valores, esta diagonal y las otras casillas estuviesen en 0, cercanas a 0. Quiere decir que el modelo lo hizo muy bien. Ahora, cuidado, porque recuerden que si ocurre eso, ya empezamos a mirar raro al modelo. Este modelo como que sobreajustó y empezamos a escudriñarlo bastante bien. ¿Ok? Ahora, bueno, y si el modelo después de las pruebas y de mostrarle todos los datos sigue teniendo ese comportamiento error 0, eureka, conseguí un modelo que clasifica perfectamente bien, pero cuidado, en general no es así, hay que revisarlo muy bien. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Bueno, tengo esos datos que están allí y aquí ¿qué pasa? Dije que era negativa, clase negativa, y la clasifiqué, la predije como negativa. ¿Ok? Estos son verdaderos negativos. Ahora, dije que son positivas y yo dije que eran positivas. Estos son verdaderos positivos. ¿Ok? Y aquí es donde vienen los problemas. Es negativa, pero sucede que la predije como positiva. Un falso positivo. Y aquí es positiva, pero la predije como negativa. Es decir, un falso negativo. ¿Se entiende? Y aquí un dato importante, gracias Claudia. Aquí un dato muy importante. Y aquí tienen que fijarse muy bien. Sucede que hay autores o hay literatura que esta matriz la voltea. Es decir, aquí está la predicción y aquí está lo real. De tal forma que la matriz va a cambiar de forma. Y los verdaderos negativos y verdaderos positivos van a estar en otra parte. Igualmente, hay gente que pone la clase positiva aquí arriba y aquí la clase negativa. ¿Ok? Así que tengan cuidado con eso. Por eso les enseño que la lógica que hay detrás de esto. ¿Ok? La idea es que entiendan cómo funciona esto. Así, a la rápida, yo podría pensar que este modelo está funcionando bastante bien, porque cometió solamente 16 errores de, no sé, 1000, sí, de 1000, parece, de 1000, de 1000 elementos. Se equivocó en 16, así que lo hizo bastante bien. Ahora, a partir de esta matriz,
salen algunas métricas, que son tal vez las métricas más usadas. Tenemos accuracy. Accuracy es la proporción de predicciones correctas, es decir, la proporción de verdaderos positivos y verdaderos negativos sobre verdaderos positivos, verdaderos negativos, verdaderos positivos y verdaderos negativos, más todas las predicciones. Las predicciones correctas sobre todas las predicciones hechas. Pudiera funcionar bien, sin embargo, aquí hay un problema. Si hay una clase que es más chica que otra, probablemente me va a esconder errores. Perdón. Entonces, si hay una clase más chica que otra, que es donde hablamos de desbalanceo de clases o desbalanceo de datos, probablemente la clase grande, la clase mayoritaria, me va a esconder los errores que yo cometa en la clase minoritaria. Así que este accuracy hay que usarlo con harto cuidado. Tengo otro que es la precisión. Mide la proporción de verdaderos positivos sobre todas las predicciones positivas. Es útil cuando las consecuencias de los falsos positivos son importantes. Es decir, es útil, por ejemplo, si para alguien es grave, aquí discúlpeme si voy a decir una barbaridad, si es grave que yo le diga a una persona sana, inyéctate insulina. ¿Ok? Entonces, si eso es grave, el precision me sirve para resaltar ese problema que tal vez tenga por ahí. Entonces, exhaustividad o sensibilidad. Sensibilidad. La exhaustividad, también conocida como tasa de verdaderos positivos, mide la proporción de verdaderos positivos sobre todas las instancias que realmente son positivas. Es útil cuando las consecuencias de falsos negativos son importantes. Es decir, si hay alguien que tiene diabetes y lo mando para la casa, siga comiendo pan con manjar en las mañanas. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ahí es donde tenemos que medir, dónde fijarnos eh, para, para ver dónde puedo empezar a detallar más la clasificación. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer porque esas tres métricas salen de la matriz de confusión que yo les mostré hace un momento. Salen de aquí. Todas esas métricas salen de aquí. De tal forma que obteniendo esta matriz de confusión, yo puedo empezar a calcular la métrica que más me convenga. O puedo incluso hacer combinación de métricas. El accuracy para ver qué también lo hizo de manera general. Y luego puedo calcular el recall y el precision para ver qué también lo hizo en alguna clase particular. Perdón. Ok. Bueno, viene también otro que es el F1 Score. El F1 Score, si yo quisiera ver qué tan bien se comporta el modelo, tomando en cuenta las clases o los errores de las clases minoritarias, él le va a resaltar, no así como el accuracy. Si yo quisiera saber qué también lo hace el modelo y sé que las clases son desbalanceadas, entonces es mejor usar F1 en vez de accuracy. ¿Ok? ¿Qué tal hasta ahora? ¿Estamos bien? Excelente. Bien, ahora supongamos algo. Ajá, Claudio, cuéntame. Ah, la mano se ve. Ya, pero ¿necesitas hacer una pregunta o era dedo para arriba? ¿Cómo era? Ah, ya, ok. Bien, imagina que estás trabajando como analista de datos en una empresa de seguros y has desarrollado un modelo de clasificación binaria
para predecir si un cliente hará un reclamo de seguro, clase 1, o no lo hará, clase 0. El modelo ha sido evaluado en un conjunto de datos de prueba y ha producido las siguientes predicciones y etiquetas reales. Bueno, esto no le hagan caso. El ID es para saber qué ítem es o qué muestra es. La predicción y la etiqueta. Bueno, predije que era 1 cuando era 1. Bien, predije que era 0 cuando era 0. Predije que iba a reclamar y realmente reclamó. Predije que no iba a reclamar y no reclamó. Predije que iba a reclamar y al fin, perdón, predije que iba a reclamar y no reclamó. Predije que no reclamó y sucede que sí reclamó. Predije que, bueno, ya sí voy, ¿ok? Con esos datos, fíjense que yo ya voy a empezar a identificar un verdadero positivo, un verdadero negativo, un falso positivo, un falso negativo, y así voy, ¿ok? Y eso lo voy a ir colocando en la matriz de confusión. De tal forma que construyo la matriz de confusión, ¿ok? Calculo las siguientes métricas a partir de esa matriz de confusión. Entonces, con 10 ítems es muy fácil hacerlo. Tengo 3 verdaderos positivos. ¿Ok? Aquí hay 1, aquí hay 2 y por aquí abajo hay 3. Tengo 3 verdaderos negativos. Aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3. Y tengo 2 falsos positivos y 2 falsos negativos. ¿Ok? Aquí hay 1 y por aquí está el otro. Y por aquí hay 1 y por aquí está el otro. De tal forma que a partir de esta matriz de confusión hago el cálculo rápidamente y tengo aquí ahora sí sé, bueno, no sé si por fortuna o por desgracia, esta combinación de verdaderos positivos, verdaderos negativos y falsos positivos, falsos negativos me da que todas las métricas quedan iguales. Es decir, lo hice bien el 60% de las veces. Y tiene sentido, fíjense, aquí está 3 más 3 es 6. Es decir, predije 6 casos de 10 de forma correcta. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Qué tal? ¿Se vio? ¿No se vio? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Bien, sigamos. Entonces, fíjense, al final de la historia, el accuracy en clasificación se refiere al porcentaje de predicciones correctas. Lo acabamos de ver. En regresión, los valores predichos son continuos. Y aquí tenemos un problema. Fíjense que dijimos que el accuracy recall F1 score se calcula a partir de la matriz de confusión. Y la matriz de confusión son valores discretos. Es decir, dije que era 1 cuando era 1, dije que era 0 cuando era 0. Y en regresión, los valores predichos son continuos y no categorías discretas. Por lo que no tiene sentido hablar de predicciones correctas en el mismo sentido que lo hace Accuracy. Bueno, ¿qué pasa con Recall y F1 Score? Esas métricas son útiles para evaluar la calidad de predicciones en problemas de clasificación, especialmente cuando hay un desequilibrio de clases. Nuevamente, ¿a partir de qué se calcula esto? De matriz de confusión. En regresión no hay un concepto de verdaderos positivos o falsos negativos, ya que estamos tratando de valores continuos, estamos tratando con probabilidades. ¿Qué tan cierto es lo que yo estoy diciendo? Bueno, para evaluar modelos de regresión, utilizamos métricas que miden la discrepancia entre los valores predichos y los valores reales. ¿Recuerdan? ¿Qué tan cerca estoy de la predicción? Me dice el francotirador. El que es muy bueno le pega todo el tiempo al valor real. El que no es tan bueno empieza a disparar puntos que están un poquitito alejados del valor real. Entonces, lo mismo pasa con el modelo. Si el modelo es bastante bueno, debería acertar muy cerca del valor real. Entonces, ¿qué hace esto? El valor absoluto medio calcula el promedio de los valores absolutos entre los valores predichos y los valores reales. Esto que está aquí. Eso fue lo que vimos más o menos en la clase pasada. Bueno, el valor que dije, el valor real y el valor que dije que era. Esa distancia
la calculo, fíjense, en valor absoluto, para que siempre me dé un valor positivo, indica en promedio cuánto se desvían las predicciones de los valores reales. Es fácil de interpretar porque tiene la misma unidad de los datos originales. Bueno, al cuadrado, ¿recuerdan algo? El anterior, este señor calculaba la distancia, pero si habían muchos, y calculaba un promedio, si habían muchos valores bien predichos, pero había un valor que se disparaba muchísimo o tenía un error muy grande, en los muchos valores bien predichos iban a ocultar ese valor grande. Sin embargo, aquí no pasa eso. Aquí, si hay un valor, si hay alguien un elemento que fue clasificado que fue predicho muy mal, aquí me voy a dar cuenta. ¿Por qué? Porque va a elevar al cuadrado las diferencias, es decir, los errores más grandes los va a maximizar, los va a magnificar mucho más. Bueno, el error cuadrático es parecido a este señor, pero tiene la ventaja de estar en la misma unidad de los datos originales, lo que facilita su interpretación. Coeficiente de determinación R cuadrado mide la proporción de la varianza en la variable dependiente que es explicada por las variables independientes. Se ve más o menos como esto. Indica el porcentaje de la variabilidad total de la variable dependiente que el modelo puede explicar. Un valor cercano a 1 indica un buen ajuste. Estos son ya otro tipo de métricas. Entonces, fíjense, esto funciona más o menos así. Un R cuadrado 1, el modelo explica perfectamente toda la variabilidad de la variable dependiente alrededor de su media. Un valor de 0, el medidor no explica ninguna variabilidad de la variable dependiente alrededor de su media. En este caso, el modelo no es mejor que simplemente usar los medios de los valores observados. Ahí empieza a degradarse. Y un negativo indica que el modelo es peor que la línea horizontal de media de los valores observados. Es decir, si con la media, digamos, el piso es la media. Eso es lo que yo mínimo debería explicar en un modelo y ahí nomás. Si es 1, ya puedo hacer un valor más, puedo proporcionar más información de cómo se está moviendo o qué tan dispersos están los valores. Perdón, o cómo varían los valores en función de la media. Bien, aquí, bueno, les puedo dejar una tareita que la vayan pensando. Si quieren, tómenle por favor una captura de esto. Es un ejercicio para ustedes, donde pueden construir un relato. ¿Y cómo es eso? Bueno, con todo lo que hemos conversado, construir un relato, esto es para ustedes, para ver si estamos entendiendo bien los conceptos, en función de esto. ¿Ok? Por ejemplo, la representatividad de los datos me ayuda. La representatividad de los datos me ayudan en el entrenamiento. Y para proporcionar mejor generalización y evitar, por ejemplo, un sesgo o un sobreajuste en optimizando el error. No sé, ahí más o menos ustedes empiezan a hilar esos conceptos en un párrafo, evidentemente que tenga sentido lo que están hablando. Eso les sirve a ustedes para repasar un poco los elementos que estamos conversando aquí. ¿Ok? Bien, no sé si tienen preguntas, comentarios hasta ahora, algo que haya quedado por allí en el tintero para dejar esto, si se quiere, cerrado y comenzar con la parte práctica. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que haya quedado por allí pendiente. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Compartirá el PowerPoint? Yo creo que sí, podría, sí. Hay conceptos que no aparecen en los apuntes de en el que están en el PowerPoint. Bueno, si es así, voy a pedir entonces que lo compartan. Sí, no hay problema.
que los dejen en el aula. Bien, bueno, si, por nada, si no hay más preguntas, bueno, pasemos a la parte práctica. Déjame dejar de compartir para entonces pasar, tal vez en la parte práctica pudiéramos aterrizar algunos conceptos que hayan quedado por ahí pendientes. Bien, bueno, Carlos, el escenario es tuyo. Adelante. Gracias, profesor. Bien, han revisado bastantes conceptos nuevos, bastante materia. Sí, uno de los que yo quisiera que, vamos a ver ahora en la parte práctica es el tema del gradiente descendente, sí, que creo que es un poquito complicado imaginárselo al inicio cuando estamos solo revisando el material, las ecuaciones y demás. Entonces, vamos a profundizar un poco ahí y comentarles que es más que solo importante esta parte, ya que todos los modelos son, digamos, al fin de cuentas, un problema de optimización, ¿sí? ¿Y cómo resolvemos este problema de optimización? Utilizando el gradiente descendiente. Actualmente ya hay, bueno, herramientas basadas en este método para hacerlo de una manera mucho mejor, pero las bases son lo importante que conozcamos ahora. Sí. Entonces, el cuaderno viene siendo entender el gradiente descendente, ¿sí? Lo vamos a realizar con un ejemplo de predicción, ¿sí? Previamente estaba viendo con el profesor lo que es las clasificaciones y hay estos dos tipos de problemas que vendrían siendo las clasificaciones y las predicciones. Clasificaciones cuando yo, bueno, tengo digamos así, dos imágenes, un conjunto de datos en las que yo puedo decidir si algo es uno, si algo es cero, si algo es un perro, si algo es un gato. Pero también tenemos la posibilidad de hacer un modelo de predicción, un modelo predictivo, ¿ya? Entonces lo vamos a utilizar ahora y vamos a ver la métrica que estamos trabajando acá. Hay otras, pero como que es la más relevante en el tema de predicción, ¿sí? Bien, vamos primero a implementar lo que vendría siendo nuestro conjunto de datos, ¿ya? Aquí vamos a generarlo nosotros mismos. ¿Para qué? Para darle un sentido lineal, ya que vamos a utilizar una regresión lineal, ¿ya? Entonces, en X y en Y les vamos a dar componentes randómicas, ¿sí? Enteras, para que se ajusten a lo que vamos a ver acá abajo, ¿no es cierto? Son datos sintéticos que me van a permitir realizar una regresión lineal. Si ustedes se dan cuenta, efectivamente tiene esa componente lineal, una pendiente positiva, en donde mientras más me acerco a la derecha, también sube mi componente en Y. Sí, estos datos generados. Bien. Viene la parte en la que estaban analizando, que la vimos previamente en el perceptrón, ¿ya? Que los datos siempre contienen un bias, un sesgo, ¿ya? Entonces aquí lo único que vamos a hacer es generar ese sesgo. Entonces mi X con X sub B, que vendría siendo mis datos con mi bias, solo voy a agregarlo de esta manera, ¿sí? Vamos a concatenar la columna de mi X con unos valores de 1, ¿sí? A la izquierda. Entonces, vamos a obtener un nuevo vector. Bueno, en este caso ya no sería un vector, sino sería una matriz, ¿ya? Si se dan cuenta que tengo 100 filas, el original es 100 filas, una columna. En cambio, ya agregándole el bias, tengo 100 filas y 2 columnas. Bien, ahora van a encontrar súper parecido a lo que realizamos la anterior semana con el perceptrón. Tenemos nuestro learning rate, número de iteraciones y mi tamaño de muestra. En este caso nosotros manejamos esta variable, ¿sí? Porque generamos los datos, pero si no la manejáramos y si no generamos nosotros los datos, lo podemos igual obtener utilizando alguna función para extraer esa característica de mis datos, ¿sí? Bien, en este caso sería el tamaño del batch y como son solo 100 datos, bueno, es viable hacer ingresar todos los valores para que se vaya ajustando ahí una línea de regresión, ¿sí? Hay otras técnicas en las que el batch es menor
al conjunto de datos, ¿ya? Pero en este caso vamos a utilizar este que es el batch completo. Bien, empezamos definimos nuestros tetas que vendrían siendo mis pesos, los cuales se van a ir actualizando cada vez que pasa una iteración, cada vez que pasa una época. En este caso lo vamos a inicializar de una manera randómica con valores enteros, ¿sí? Que vendría siendo dos, teta 0, teta 1, ¿ya? Después vamos a generar unas variables donde se van a almacenar los valores de manera histórica de mi entrenamiento. Imprimimos los valores iniciales que se ajustaron de manera randómica aquí previamente y empezamos nuestro bucle de entrenamiento. Por cada iteración, ¿en qué? En el rango de n iteraciones. ¿Cuántas iteraciones? 100 en este caso. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular las predicciones que están originalmente generando mis valores de mis pesos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tengo mi predicción, va a ser igual a ¿qué? A mis datos y un producto punto con mis pesos. Si se recordarán previamente, esto era lo que teníamos al final de nuestro perceptrón, ¿verdad? Una sumatoria, ¿no es cierto? Una sumatoria de todos mis variables de entrada por mis pesos más segunda variable de entrada más mi peso 2 y así sucesivamente la cantidad de variables de entrada que tengamos. Y finalmente un bias, que ya lo agregamos previamente. ¿Ya? Pero en este caso, como ya no es solo unos pocos, sino ya hacemos una multiplicación producto punto. Bien, calculamos el error, ¿ya? Súper sencillo. Tengo mis predicciones, o sea, los valores que mi modelo considera que son, menos mi valor real, ¿sí? Entonces, de esta manera calculamos ya mi error y ahora generamos nuestro cálculo del gradiente. En este caso, ya tenemos, bueno, esta es la ecuación de mi función de pérdida ya derivada, ¿ya? Pero si no se pudiera hacer a mano, muy complicado, sinceramente, entonces solo le estoy agregando ya la función de pérdida derivada, ¿sí? Que la fórmula es tal que así, 1 sobre m, que m sería el total de valores de entrada, ¿sí? El conjunto de datos, mis pesos traspuestos y una multiplicación producto punto con mis errores, ¿sí? Es importante entender que los errores son los que me van a permitir ajustar el gradiente y el gradiente posteriormente va a ajustar mis pesos, ¿ya? Entonces, de esta manera, si se dan cuenta, tengo mi error, yo con mi error calculo mi gradiente, o sea, dónde tengo que caminar. Y después, con el gradiente, se multiplica por mi learning rate, el tamaño del paso que voy a dar, y ajusto mis pesos siguientes. ¿Se dan cuenta? Aquí teta menos learning rate por gradientes y va a ser un nuevo teta. ¿Ya? Eso, bueno, calculamos y guardamos el costo. Esta es la métrica que se utiliza para estos modelos de predicción, que es el MCE, Mean Square Error o error cuadrático medio, ¿ya? Para cada iteración. Calculamos y lo agregamos en las listas que habíamos generado previamente para ir almacenando todos los datos, porque después tenemos que hacer un promedio, si no estoy mal. No, en este caso no, hacemos el promedio del costo. ¿Sí? Bien, tanto los costos como los valores de mis pesos. Y finalmente imprimimos. ¿Ya? Ejecutamos esta celda de código y vemos que inicialmente mis pesos se ajustaron, o bueno, tuvieron valores iniciales de 0,6, 0,44. Y después de todas las iteraciones, 100 iteraciones, vemos que los pesos finales tienen 3,6, 3,13. Y el costo final, mi valor, error cuadrático medio es 0,48. ¿Ya? Un valor pequeño, lo que me indica que mi modelo, bueno, está aprendiendo, ¿sí? Mientras más cercano sea este error a cero, es mejor el modelo, ¿ya? Eso viene dado de esta parte de acá, ¿sí? Si yo tengo mi valor de predicción igual a mi valor de salida o target, el que yo creo que sea, sería cero, ¿no es cierto? Entonces, mientras más cercano a cero sean los valores de acá, menor sería el valor del MCE, ¿ya? Bien, vamos a graficar la convergencia, que es una de las gráficas muy utilizadas y esenciales para nosotros identificar cómo está trabajando el modelo y
debería verse algo así, ¿ya? Que mis errores, que mis costos, si se dan cuenta, al inicio eran altos. O sea, mi modelo no entendía muy bien qué patrones tenían mis datos, pero con el tiempo, utilizando más épocas e iterando, se dan cuenta, va ajustándose y logra una convergencia. Esto es una gráfica cuando un modelo converge a una solución. Vamos a ver gráficamente que no necesariamente la convergencia apunta siempre a la mejor solución, ¿ya? Pero me indica que está aprendiendo, ¿sí? Bueno, aquí, después de la iteración 20, 30, ¿sí? Ya no hay mayor ajuste, ¿sí? Por lo que las demás iteraciones estaban de más. Aquí hay algunas técnicas las cuales me permiten detener el entrenamiento antes de que se complete todas las épocas si el modelo ya no está entrenando. Esto que me ayuda a reducir el costo computacional y también capaz que el modelo pueda dejar de funcionar bien y pierda la convergencia. Entonces, algunas técnicas por ahí, pero por ahora está más que solo bien entender esta parte. ¿Sí? Ahora, ¿cómo son los resultados que obtuvimos con nuestro modelo? Si se dan cuenta, la línea roja vendría siendo lo que nosotros logramos conseguir con mi gradiente descendente. Si se dan cuenta, ajusta muy bien esta línea, ¿ya? Inicialmente pudo haber estado esta línea como por acá y se fue ajustando cada vez más a mis datos. Y ahora tiene esta característica que está más que solo bien, ¿no es cierto? Lleva coherencia con la linealidad de los datos. Y finalmente, bueno, aquí agregué qué cosa. Agregué un learning rate, o sea, lo volví a entrenar, pero ahora con un learning rate de 1.05, o sea, un learning rate más alto del que estaba, porque teníamos como 0,5. Y vamos a observar qué sucede con la convergencia. Sí, acá lo volví a entrenar, ya no detallado, y lo imprimí. Y si se dan cuenta, al inicio, bueno, un valor pequeño, pero después como el learning rate está muy alto, no tiene convergencia. Y ojo con esto, es la misma gráfica del error que vimos previamente, con esa curva suave hacia abajo, apuntando hacia cero. En cambio, este caso, vemos que no logra aprender nada y pues bueno, si la gráfica de la recta de esto, no tendría sentido. ¿Ya? Hasta aquí, ¿tenemos alguna consulta con respecto a esta parte? ¿Nada por ahí? Bien, sí, son conceptos que ya lo habíamos visto previamente en el perceptrón, pero este es como un paso ya un poco más adelante. Utilizan los mismos conceptos, pero para otro tipo de herramientas. Claudio, ¿sí tienes alguna consulta? Si quieres lo puedes dejar por el chat, ya acabé de abrir ahora. Ya, porque el sesgo agrega otra columna al inicio. Si se acuerdan, la fórmula creo que sí tengo el perceptrón. Voy a dejar de compartir acá. No. ¿Se acuerdan del perceptrón? ¿Ya? La misma función. Acá está. Más un bias. ¿Ya? Entonces, al inicio nosotros agregamos esa columna porque estábamos agregando nuestro bias. Este bias que es al final del todo, ¿sí? Después de toda esta sumatoria. Entonces, acá mm, no lo realizamos de esta manera como agregando más algo, ¿sí? Sino que lo hacemos de manera vectorial, porque ya estábamos trabajando con un conjunto de datos de 100 filas y una columna. En cambio aquí tenemos 100 filas más un bias en cada parte, ¿sí? Es agregar este bias, por eso se agregó esa nueva columna. ¿Ya? Y sí, bueno, acá esto es como la parte desmenuzada del gradiente descendente. A futuro, como ya lo vieron brevemente, hay muchas librerías, sklearn, PyTorch, que ya tiene esta implementación y, como les comenté, hasta mejoradas. Por lo que
Esto es más didáctico, digamos así, porque luego es solo utilizar una función, a la cual llamamos, agregamos parámetros e ingresamos datos. Pero acá es un poquito más profunda la explicación. ¿Ya? Pero muy buena la observación, porque se agregó esa nueva columna. Bien. Ahora sí, vamos a pasar a lo que ya es más visual, más entretenido, ¿ya? Que me va a permitir también aclarar bastante las dudas. ¿Sí? Quiero abrir, ya. Empecemos por acá. Sí están viendo la otra pantalla, ¿verdad? Están viendo la web de por qué el momento funciona. ¿Sí, verdad? Ya, genial. Sí, llevando a la analogía de esta pendiente, de esta montaña, en donde tenemos que ir dirigiendo valores de lo que son los pesos mediante un learning rate y la actualización de los pesos, se vería algo así, ¿sí? Que nosotros tenemos una función, sea cual sea, empezamos aleatoriamente. Si se dieron cuenta, los pesos que nosotros seteamos en el notebook fueron randómicos, ¿ya? Y yo puedo agregar cualquier otro y a la final, si tengo bien ajustados los parámetros, debería converger, ¿ya? Si se dan cuenta acá, puedo iniciar mis pesos en cualquier lugar de la función, ¿ya? Y dependiendo del step size o el tamaño del paso, logro el punto óptimo o no, ¿ya? Entonces, supongamos, tengo un learning rate muy bajo, entonces, ¿qué va a hacer? Que le cueste, le tome mucho trabajo llegar a la solución óptima. Efectivamente, en este punto nosotros ya vamos a tener valores cercanos a ceros, ¿sí? Pero, como les comentaba, eso a mí no me asegura de que sea el valor óptimo, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que seguir iterando, variando el learning rate, ¿ya? Hasta llegar al punto óptimo. Como les comentaba, para llegar a este punto óptimo necesitamos algunas técnicas como Learning Stop o finalmente dejar que corra el modelo las épocas que sea necesario y hacer experimentación. Ahora, ¿qué pasa cuando el modelo tiene un learning rate muy alto? Ya lo vimos en el caso de la pérdida, ¿no es cierto? Con mi loss, ya sube en vez de bajar. Pero ¿qué pasa en la función? Va a pasar algo así. Bueno, en este caso llegó muy bien porque, porque tiene este momento ahí que le ayuda. Pero si no, se dan cuenta, no converge. ¿Ya? Comienza a saltar por todo lado, ¿ya? Y no llega a un punto óptimo que debería ser lo ideal. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber manejar mi learning rate para conseguir valores óptimos. ¿Ya? Así se vería. Vimos previamente la convergencia y no convergencia utilizando la pérdida, como serían las gráficas que podrían obtener. Y en cambio, de esta manera es la parte didáctica de cómo se va generando estos pasos dentro de una función. Bien, ¿alguna consulta acá? Y bueno, claro, además, no les habíamos dicho de este nuevo parámetro que es el momento, pero es porque hay varios optimizadores. Hay el Stochastic Gradient Descent, ¿ya? Pero de este hay muchas varianzas que agregan nuevos parámetros, como este que es el momento, que me permite ajustar mejor los pasos, pero al final todos llevan o tienen el sentido del Stochastic Gradient Descent, que es este método que lo vimos inicialmente. Bien, vamos a pasar al otro. Bueno, esto ya lo revisamos, ¿sí? La clase pasada, pero igual repasemos un poco, agreguemos unos datos. Ahí no sé si el desafío lo consiguieron, alguien lo intentó, poder separar este conjunto de datos. Bueno, a ver acá, agregamos un poco de ruido, ¿sí? Y vamos a ver la gráfica de salida, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, y mientras más épocas, sube, baja estos valores, ¿ya? Entonces, en este caso, súper interesante lo que acabo de pasar. Voy a dejar que corra un poco más.
un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Ya, por ahí. Ya, por ahí. Si nos fijamos en la gráfica, ¿qué pasó? Claro, obtuvimos una solución muy cercana a cero, como 0.117, 0.17. Pero luego, ¿qué pasó? Dejamos correr al modelo y comenzó a trabajar mal, ¿no es cierto? Entonces, también es una de las cosas que debemos tener en consideración, que no por mayor cantidad de épocas el modelo va a llegar a una solución mejor, una solución más óptima, ¿ya? Sino es mucho prueba y error y también utilizar las herramientas que nos proporcionan las diferentes librerías para que este tipo de situaciones no sucedan, ¿ya? Entonces se dan cuenta como aquí la curva del training con el lost se separaron, ¿ya? Entonces también esto es un buen análisis, ¿no es cierto? Que tiene en este punto bajo sesgo, o sea, tiene poco error y poca varianza, que es lo indicado, ¿cierto? Que la separación entre estas dos curvas no sea mucho, ¿ya? Una varianza muy poca, estaba casi ahí mismo las curvas. Pero ahora tenemos un modelo con bajo sesgo, ¿sí? Pero alta varianza. ¿Se dan cuenta acá? Bien. Eso por parte de TensorFlow. Igual les animo bastante a que comiencen a mover acá neuronas, agregar capas, utilizar las diferentes funciones que tenemos por acá. Hoy día vi que utilizamos la regularización, ¿cierto? Que es qué cosa? Penalizamos a mis pesos para que no digamos, afecten tanto o aporten una misma característica siempre. Entonces lo regularizamos, ¿ya? Veamos qué tal va con una regularización. Ahora sí, aquí también es interesante porque los pesos, el valor del peso se ve en el ancho de la conexión. Entonces antes se daban cuenta que aquí tenía una conexión súper grande. Ah, pero estamos con una regularización cero. Podemos poner una regularización 0,3. Aún ahí le va a costar, ¿no es cierto? Porque estamos penalizando muy duro los pesos y entonces no se están actualizando mucho, ¿ya? Ahora, ya con una regularización se estabiliza y más bien, mientras más épocas, comienza a bajar, ¿ya? Y si se dan cuenta, ya los pesos no son tan altos. Se dan cuenta 0,66, 0,75. Cuando antes, previamente, volvamos a revisar, sin regularización, vean hasta dónde suben los pesos. 1,1. Y así van a seguir subiendo hasta que llegamos a 2, 2,1. Y ahí es donde ya comienza a tener una alta varianza. ¿Ok? 2,5, 2,9. ¿Ya? Bien, entonces creo que como conclusión de esta parte, bueno, todavía no cierro, pero como conclusión de todo esto es que es mucho prueba y error e interpretar los datos de la manera correcta. Pasamos al último que uno acabé de descubrir. Antes trabajaba con otro, pero lo encontré, ¿ya? Este de acá. Si se pueden observar comúnmente, bueno, así no. Bueno, sí se ven, digamos, las funciones de las funciones que tenemos que optimizar, ¿ya? Que trabaja con mi modelo. Pero claro, aquí es de tres dimensiones, pero nosotros ya cuando comenzamos a trabajar con datos más grandes, ya esto es imposible de graficar. De hecho, si nosotros intentáramos graficar esta superficie de pérdida de, por ejemplo, ChatGPT, es una completa locura. Si ahí hacen un trabajo creo que si vimos con ustedes PSA, de reducción de componentes,
y lo intentan graficar en 3 dimensiones, pero es una completa locura. Hay muchos valles, hay muchos mínimos locales, y claro, ahí no se podría interpretar un mínimo global. ¿Ya? Bien, pero para este caso práctico es igual e interesante ver cómo se va a ir, digamos, ajustando mis pesos que va a ser ahora una pelotita roja que la dejo caer por acá. En este caso, por ejemplo, aquí en los algoritmos de optimización hay diferentes. Vanilla, el de momento que habíamos visto, el AdaGraph, el RMSprop y el más utilizado, el que mejores resultados da en términos de optimización y tanto costo computacional es ADA. ¿Sí? Entonces vamos a utilizarlo. Hay algunos valores acá que bueno, lo vamos a dejar seteado como está, pero ojo con esto que el learning rate, eso sí lo podemos ir modificando. Vamos a ver cómo trabaja. Ya vemos cómo desciende. Voy a agregar un learning rate un poco más alto. Por ahí. ¿Ya? Y vemos que llega a un mínimo. ¿Ya? Y efectivamente eso depende de dónde dejemos caer mis pesos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si lo dejo caer desde por acá, llega al otro mínimo. ¿Sí? Y ahora, como les comentaba, si nosotros vemos los mínimos, son los mismos en toda la función. Pero, ¿qué pasa cuando la función tiene este caso? Este y este. A ver, aquí pregunta que bueno, interesante realizar. ¿En qué valle sería más óptimo que lleguen mis pesos? Mi bolita que voy a arrojar. ¿En el valle más hondo o en el valle que está más por acá, que no es tan hondo? Lo veamos así. ¿Dónde fuera lo óptimo que llegaran mi bolita roja o, en este caso, mis pesos? Les leo por el chat o si quieren también comentarlo, está muy bueno. Claudio, ¿nos puedes ayudar con esta parte? ¿En qué valle sería más óptimo que lleguen mis pesos? Perdón. Correcto. Eh, no se te escuchó, pero si puedes comentarlo igual por el chat, tengo abierto el chat. Profe, me repite la pregunta una última vez. Sí, claro. Eh, Tengo esta función de pérdida, ¿no es cierto? Que está graficada. La vemos, ¿verdad? Ya. No, no, ahora no, ahora estamos viendo el chat. Ah, perdón. Aquí, aquí. Tenemos esta función. Y voy a inicializar mis pesos randómicamente en cualquier parte de esta función. ¿En qué valle sería más óptimo que mis pesos caigan o lleguen? ¿En el valle más profundo o en el valle no tan profundo? Eh, el valle se refiere como al error, ¿o no? Sí, sí, bueno, Más acá. negativo. Sí, Eh, o sea, imagino al que tiene error menor es el que tiene una menor descendiente, que estaría más arriba. a este. Sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es la idea general de una función de optimización? Hacer el error lo más pequeño posible.
¿verdad? ¿Sí? Entonces, siguiendo ese sentido, ese concepto, mientras menos es mejor, ¿ya? Bueno, en este caso tenemos errores menores a cero, pero eso en la práctica no lo, bueno, lo podemos tener, bueno, ahí elevamos al cuadrado ciertas cosas para que eso no suceda y se mantenga entre el cero y uno, bueno, no, entre cero y valores positivos, pero claro, en este caso, si nosotros habláramos de una optimización, lo que se preferiría es que mis pesos o mi modelo aprenda a converger a este punto, donde mis pesos son los menores, ¿ya? Sería al valle con mayor caída, digamos así, ¿sí? Entonces, sería a la parte izquierda de mi función. Veamos cómo funciona esto. Ya, vamos a agregar mis pesos randómicamente adentro de mi función. Tenemos un learning rate. Ya, muy bien. Si, digamos, converge, llega a donde tendría que llegar. Vamos a ver si en otra posición llega. Ya, se dan cuenta, dependiendo de también la iniciación de los pesos, es una componente importante para llegar a una convergencia. Pero en este caso, intentemos hacer que desde acá llegue hasta el valle más grande. ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, acá modificando un poquito el learning rate, capaz, por ahí. ¿Mm? Y así se dan cuenta cómo dan pasos más grandes. Entonces, si agrego un paso un poco más grande, capaz, capaz, podría eh, identificar que adentro de esta función de pérdida existe un valle el cual le ayuda o converge mejor. Ya, si se dan cuenta, lo logramos. Y si se dan cuenta también que no se detiene la bolita o ahora ya se detuvo, ¿ya? Pero eso también puede suceder, que el error comience a estar pimponeando, saltando, variando bastante, ¿ya? Por este mismo caso que lo acabamos de ver acá. Sí, bien, yo creo que de mi parte, espero que les haya servido mucho esta parte ya de visualización de los conceptos y preguntas, quedamos abiertos a preguntas, tanto el profesor como mi parte. Bien, si tienen alguna duda. Bueno, Carlos, gracias eh, por tu explicación, creo que fue bastante ilustrativa. Se aterrizaron varios elementos que vemos por ahí respecto al cómo funciona el error, cómo funciona este, la pelotita que va dando vueltas. Está bien bonita esa gráfica. Me gustó. Bien, cuéntenos si está todo bien, si está todo en orden. Preguntas, comentarios, sugerencias, algo que les haya quedado pendiente por allí. Sí, yo quiero decir algo. Ajá, Muchas venga, gracias a los dos. A Carlos también, que sobre todo el último modelo, que es un poquito difícil como de metérselo en la cabeza, pero eh, la gráfica igual ayuda. Así que algo ayuda a entender. Sí quiero preguntarle si es que va a compartir los Jupyter Notebook que ha mostrado en la clase anterior y en esta, porque tampoco los pillé en el aula. Oh, sí, sí, verdad, verdad. Ahora mismo lo voy a subir a novedades en el módulo, ¿ya? Que sería el del perceptrón y este que es del Stochastic Gradient Descent, ¿ya? excelente. Ahí, Carlos, sigues compartiendo la pantalla, por si acaso. Eso. Bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿Estamos bien?
¿Todo en orden? Excelente. Bueno, si no hay nada más en que podamos ayudarles por el día de hoy, pues bueno, demos por cerrada la sesión. Fue como siempre un gusto. Y bueno, nos veremos. Claro, por supuesto. Aquí, mire, sugerencia y consejo. No se queden solamente con lo que nosotros conversamos hoy. Ahí llegamos al momento de reflexión de la clase. Siempre tratan de ensuciarse las manos, en el sentido de, bueno, Carlos le da a los Júpiter, toquetéenlos, muevan cosas, tranquilos que eso no se va a romper. ¿Okay? Y ustedes pueden mover parámetros, mover variables y ver qué pasa. Yo creo que eso les va a ayudar bastante a aterrizar los conceptos y a, como decía una profe mía, a tocar los conceptos, si se quiere, ¿no? Así que no tengan miedo en hacer, en probar esos Júpiter, en buscar información. Ustedes buscan en internet ahora con nuestro amigo, le dicen mis estudiantes Gepetto, ChatGPT o cualquier guía que les con la que se sientan cómodas. Pueden, por ejemplo, colocar el código que les proporciona Carlos en los notebooks, lo colocan allí, les preguntan sobre el código y cómo pueden hacer, qué pueden hacer y que les explique, y va a ser un asistente bastante bueno. Eso sí, cuidado, porque a veces le pega el mal de las alucinaciones y empieza a contar cosas que no debería contar o empieza a tontear. Pero ¿cómo se dan cuenta que está tonteando? Porque ustedes conocen el concepto. Así que eso también es un desafío interesante que pueden abordar. Así que eso, los invito a que traten de romper las cosas en el buen sentido. Traten de toquetearle el Jupyter Notebook que les proporciona Carlos, de jugar con él, no se va a romper. Así que eso. Bueno, si no hay nada más, cuídense mucho, que estén muy bien y nos veremos. Excelente, Carlos. Mire, enviado, transmitiendo en vivo. Enviado ya el Jupyter Notebook, ya está disponible para ustedes. Así que nada, cuídense mucho, nos vemos la otra semana. Que estén Chao, muy bien. chao, gracias. A la orden, que estén bien. Chao, chao. Nos vemos. Voy a dejar de grabar.